Bienvenida a Pastor Martín, que continuará con la serie de los últimos días. Y vamos a pasar a la palabra de Dios ahora y me toca continuar a mí con la serie de los últimos días y el mensaje que voy a traer esta mañana de parte de Dios se llama Arrebatados. Estos últimos 2 días, ayer y antier, estuve en un retiro pastoral y creo que me di cuenta que nos hace mucha falta tener esos tiempos. Dios me permitió ver cosas que he dejado de hacer, así que, y otras que debo de hacer. Le pido que esté orando por mí, pero venimos bendecidos. Unos hermanos fueron con nosotros, Pastor Ricardo, y fue un tiempo de mucha bendición. Así que le pido al Señor que siga haciendo su obra en nosotros y contento por lo que está haciendo en esta iglesia. Vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos por esta prédica? Pastor Domingo, usted ore por mí, por favor. Padre, gracias por este día, este momento, por este mensaje que yo sé que ya lo has predicado en el corazón del hermano Martín. Yo pido por él que tú le puedas dar la libertad de expresar tu corazón para nosotros, porque sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Estás por venir por nosotros, estás por recogernos. Así es que ayúdale a expresar a nosotros lo que tú quieres que sepamos tocante el rapto que se aproxima. Bendícelo en todo y dale poder en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Muy bien, vamos a pasar, es Arrebatados. Me toca compartir acerca del rapto y quiero compartirle, hoy yo traigo ¿verdad? Es que como siempre me ayudan. Lo estoy intentando, hermanos, es una de las cosas que estoy tratando de cambiar, así que ahí está. Ese soy yo. Hace unas 3 semanas fuimos con Pastor Domingo a una evaluación de pastores o de plantadores. Entonces lo que nos toca hacer ahí, visto cómo a veces el enemigo en estos temas quiere traer división y separación. Escúcheme, si alguien quizá pensara diferente, usted no es un hereje, hermano. Es simplemente alguien que está entendiendo las cosas diferente. Y le amamos y esperamos el mismo amor. Amén. Entonces, yo soy el pastor de la iglesia junto con los hermanos y tengo que cuidar esa parte. Y me interesa mucho. No estamos haciendo un calendario profético, estamos predicando la palabra. Estamos seguros que estamos en los últimos tiempos, en la última generación, y lo que queremos es traer esto con una oración al Señor. Padre, usa esto para que tu iglesia se levante. Amén. Para que entendamos la importancia de lo que los últimos tiempos es y que eso nos mueva a nosotros a compartir con otros el evangelio, a poder despertar, a estar alerta y a no vivir con temor, sabiendo que lo que está pasando el Señor nos lo había hablado. Así que, hablando de estos acontecimientos, hay 4 acontecimientos que a fines de profecía, de escatología, de últimos tiempos, es clave. Si usted, hermano, no entiende Daniel 9:24, Daniel 9:27, no va a poder entonces ayudarle a entender el Apocalipsis, ni Mateo 24, ni cualquier otra cita que está en la Biblia que habla de los últimos tiempos. Y lo que vemos, Romanos 11, lea Romanos 11, lo que vemos es que Dios está tratando con la iglesia. Ahora estamos en un tiempo de la gracia, estamos en el tiempo donde el Espíritu Santo, el pueblo de Israel fue rebelde. Dios no ha terminado con Israel, pero gracias a que esto pasó, Dios extendió a nosotros los gentiles. Si usted no es judío, es gentil, esa bendición en Cristo. Pero Dios no ha terminado con su iglesia y Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Y hay un remanente del pueblo de Israel que va a ser salvo. Amén. ¿Y cuándo va a suceder eso? Ahí lo dice en Daniel 9:24. Y en Daniel 9 es en esa semana 70, es en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, es importante que usted entienda esos acontecimientos, ¿ok?
Hay los que creemos que el rapto viene antes de la tribulación, se nos llama pretribulacionistas. Los que creen que viene a los 3 años y medio se les llama mitribulacionistas. Hay otros que creen que viene después. Los que creen que viene después, ellos ven el rapto y la segunda venida como un acto simultáneo. Nosotros creemos que es el rapto y después es la segunda venida. Pero también hay otra posición que se llama preira. Ellos creen que la iglesia va a estar los primeros 3 años exactamente antes de que empiece la ira de Dios, el derramamiento de las copas, entonces va a ser el arrebatamiento. Así que si usted se da cuenta, la iglesia en sí considera esta doctrina del arrebatamiento del rapto. Y si usted me dice, pero pastor, ese nombre rapto no existe en la Biblia, hermano, ni la palabra Biblia existe en la Biblia. Ni la palabra Trinidad, ni otros conceptos que nos ayudan a nosotros a entender a Dios existen, pero nos ayudan a nosotros, estos conceptos, a entender una doctrina de la que se está hablando. Amén. Eso no debe de ser una razón por la que usted no crea en eso. En 1 Corintios, si va conmigo, por favor. Se lo puse ahí en 1 Corintios 15, 51, 52 y en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. El apóstol Pablo está hablando. ¿De qué está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses 4? Está hablando y diciéndole a la iglesia la manera en que debe de comportarse, cómo debemos de vivir ahora. Y más adelante también les dice entonces de cómo debemos, de lo que va a suceder con nosotros una vez que, con aquellos que han muerto. Y el versículo 17 dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Esa palabra en el griego, la palabra arpazo, habla de eso, de un rapto, de un arrebatamiento, de algo que es sacado, ¿ok? Primera de Corintios 15, 51, 52, Pablo hablando de la resurrección. Ahora la iglesia en Corinto les dice, les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta. En el Antiguo Testamento, usted ve solamente en una ocasión, cómo sucede esto también, cómo es llevado al cielo. Esta idea de ser arrebatado, de ser raptado. Para nosotros los hispanos el rapto tiene que ver con narcotráfico, pero no es en ese sentido que la palabra de Dios está hablando. Así que la creencia del rapto, de esta doctrina del rapto, tiene su fundamento en la idea de que Cristo viene por su iglesia, que va a ser un evento ¿para quién? Para su iglesia. ¿Por qué viene Cristo? Por su iglesia. El rapto, hermano, no es algo que es para todos, es solamente para aquellos que han creído. ¿Ok? No toda la gente va a ser llevada al Señor. Y en estos pasajes podemos ver entonces esta idea que da de Dios llevando a su iglesia. Dice que es en las nubes. Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, quiero leer un poco más de ahí. Capítulo 4, y habla Pablo de la venida del Señor, le leo desde el versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcas como esos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál va a ser el orden? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Primero, ¿quién? Los muertos. Y luego los que estemos vivos. Y vea, quiero que note cómo Pablo vivía con ese sentido donde él se estaba incluyendo. Él no estaba escribiendo a futuro. Él no dice aquellos que estén vivos. ¿Dice qué? Los que estemos vivos. Él se incluye, es primera persona, habla él.
Dice versículo 16, el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿En dónde vamos a encontrarnos con el Señor? Y dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Y dice Pablo, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, tener un entendimiento correcto, hermanos, de lo que va a suceder al final de los tiempos, nos va a ayudar. La semana pasada, Pastor Domingo compartió acerca de la semana 70, la segunda parte. ¿Ok? Yo no sé si esto se pueda usar aquí, no en la tele, ¿verdad? Pero si usted mira, después en la generación final, ve dónde está en amarillo punteado. ¿Qué dice ahí? Generación final. ¿Ok? La parte que está en azul, ahí es donde nosotros creemos que viene el rapto. La parte que está en rojo, creemos que es lo que se está cumpliendo la semana 70, que tiene que ver con la gran tribulación. Y después la parte que está en azul es la segunda venida de Cristo. Creemos que, como dice Daniel 9:27 y Daniel 9:24, esto será un tiempo ¿para qué? Dice, 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad, pongan fin a las transgresiones y pecados. ¿Es para quién, hermanos? Para el pueblo ¿quién? Para el pueblo judío. ¿Y cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Zacarías 12:10 dice, yo haré que los descendientes de David oren y se pongan muy tristes al mirar al que atravesaron con una lanza. También haré que lloren los habitantes de Jerusalén. Dios está tratando con su iglesia, está purificándolos. Amén. Y también creemos que algo que está sucediendo, entonces es dos cosas. Primero, Dios tratando con Israel. ¿Cómo lo va a hacer? Purificándolos. Es Dios tratando con su pueblo. Pero por otro lado, hermanos, es la ira de Dios. Es la justicia de Dios sobre este mundo. La ira de Dios viene, hermanos. Déjese lo digo más en español todavía. Este mundo se va a acabar. Todo lo que usted mira se va a acabar. Lo que va a pasar, la segunda parte de los 3 años y medio, hermanos, yo se lo dije a los hermanos y se lo digo desde este púlpito, va a ser el infierno en la tierra. Nadie va a querer estar ahí, pero muchos van a estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque no creyeron en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Es tratando con su pueblo, porque Israel va a ser salvo. Un remanente de Israel va a ser salvo, amén. Y entonces también trayendo la ira de Dios. Dice Apocalipsis 3:10, cuando le está hablando a las iglesias, le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice, versículo 10, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba. Si usted no ha leído Apocalipsis 3, cuando se le da la visión a Juan y se le habla a la iglesia de Filadelfia, es una representación de la iglesia de Cristo. Se le escribe a muchas iglesias y a todas se les da algo. Pero a esta iglesia se le dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré. Y quiero que ponga atención ahí, dice, te guardaré de la hora de prueba. No dice en la hora de prueba, dice te guardaré de la hora de prueba. ¿Cuál hora? Y después dice, esa que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. La ira de Dios viene, hermano. Cuando nosotros predicamos desde este púlpito acerca de la salvación, lo que le estamos diciendo es crea en Cristo. Crea que Cristo es el Hijo de Dios, que se dio en una cruz para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, perdón de pecados. Yo creo, hermanos, que Cristo cargó con la ira de Dios en esa cruz. Y si usted no tiene una idea de lo que la ira de Dios es,
En ese momento de oscuridad, nuestro Señor, Dios colgado de ese madero, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el dolor de Cristo, muchos creemos o tenemos esa imagen que solamente era físico. Y lo que el Señor pasó en esa cruz fue tremendo. Y el dolor físico era marginal. Pero lo que estaba sucediendo en esa cruz es que Cristo estaba cargando con la ira de Dios. Él estaba Él estaba cubriendo la ira de Dios una sola vez y para siempre, dice la palabra de Dios. La ira de Dios viene sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre los gobernantes, sobre quién, sobre todos aquellos que no depositaron su fe en Jesucristo. Muchos pueden creer que quizá tomamos esta posición porque no confiamos en Dios. Pueden pensar, porque esos son pensamientos, pueden decir: es que tú me dices que no vas a pasar por la ira de Dios. Pero yo veo una iglesia primitiva que es perseguida, que los comían los leones, que los mataban cruelmente, que pasó tribulación. Y yo te tengo que decir algo, hermano. Hoy en día, mientras tú y yo estamos de alguna forma cómodos en esta iglesia, sentados recibiendo el mensaje, hay hermanos en otras partes del mundo que están siendo perseguidos. Hay tribulación. Pero tú tienes que aprender a diferenciar entre tribulación y la gran tribulación. Y la gran tribulación es la ira de Dios sobre este mundo. ¿Puedes notar la diferencia? Dice Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, capítulo 5, versículo del 8 al 10. Y dice: Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense. Termina el capítulo 4 diciendo Pablo: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y ahora en el siguiente capítulo dice Pablo: anímense. ¿Qué nos está diciendo Dios, iglesia? No, pues qué animados. ¿Qué nos está diciendo Dios, iglesia? Anímense, que nos animemos. Que el mundo está mal, que se va a poner peor, pero nosotros debemos ¿de qué? De animarnos. ¿Pero qué es animarnos? ¿Estar contentos? ¿Estarnos riendo? Animarnos es seguir con el propósito de Dios, cumplir con el propósito de Dios de una forma animada, sabiendo que el mundo va a empeorar, que todo esto se va a poner peor y se está poniendo peor. Van a pasar leyes, hermanos, todavía. Oremos por el presidente. Dios va a poner al presidente. Ore si usted es ciudadano, ore y vote, ¿ok? Pero hermano, este mundo no se va a poner mejor. El presidente o la presidenta que venga a esta nación, yo no sé quién va a ganar. Ellos no son el Mesías. Nuestra fe está en Cristo, amén. Y este mundo se va a poner peor. Estaba viendo las estadísticas en Estados Unidos. Cada vez la tasa de personas que dejan la iglesia, que se está alejando, hoy en día es mucho. Estados Unidos va que corre para lo que es ya Europa hoy en día. Naciones sin temor de Dios. Para allá vamos, hermanos. ¿Y qué? ¿Vamos a perder la esperanza? No. Dios nos ha llamado con un propósito. Anímate, iglesia. Anímate aún en medio de lo que está sucediendo. Cristo viene, amén. Y de eso viene nuestro ánimo. Cristo viene. Y dice: anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Dice el versículo 8, nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Y versículo 9 dice: pues Dios, dilo después de mi iglesia, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro, no lo puse ahí, pero yo sé que en Romanos 8:1 dice: por lo tanto,
Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y yo sé que estamos hablando de vida eterna, yo sé que estamos hablando, pero algo que debemos de ver cuando vamos a la Biblia y pedirle a Dios es que nos permita conocer a Dios. No debemos ir a la Biblia nada más para ser teólogos. Fue un pastor el viernes y nos dijo, ¿de qué te sirve tener una iglesia llena de teólogos y nadie le habla a Cristo a la gente? Dije, wow, eso es verdad. Pero hermanos, usted y yo sí debemos de entender y crecer en el amor por Dios y conocer quién es nuestro Dios. Quiero que pienses conmigo en el Dios que conocemos en la palabra de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Te voy a decir, estamos en Génesis. Voy a aprovechar que esta iglesia se le está enseñando el libro de Génesis. Vamos a la historia de Noé. Dice el capítulo 6 de Génesis que Dios ¿qué quería hacer con la humanidad? Eliminarla, destruirla. ¿Y sabes qué? Lo hizo. Porque la maldad del hombre llegó a su tope. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Él llamó ¿a quién? A un hombre y a su familia. ¿Con qué propósito? De salvarlo, porque la promesa de Dios iba a seguir. Nosotros hemos visto Génesis 12 más adelante, la promesa de Dios desde el principio, Génesis 3:15, protoevangelio. Dios, Jesucristo siempre ha estado desde el principio. Tú ves a Jesucristo en la palabra. ¿Y qué pasa con Noé y con su familia? ¿Destruyó o no destruyó Dios a toda esa gente? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con Noé? Lo salvó. ¿Noé pasó por la ira de Dios? Vamos después más adelante. Está Abraham y su familia, el gran patriarca. Y su sobrino se va a meter a una ciudad donde está perdición. Hermano, era lo peor de lo peor. No hay niños aquí, ¿verdad? Dice la palabra que los hombres de Sodoma y Gomorra querían violar a 2 ángeles que estaban ahí. Hasta ahí estaba la perversión. ¿Qué hizo Dios con esa ciudad? La destruyó. ¿Y a quién salvó? A su familia, a la esposa volteó. Iglesia, mira el carácter de Dios. Él está trayendo, no es porque es malo, es porque es un Dios justo. Debemos de tomar nosotros la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. Cuando yo digo el infierno en esta tierra, yo creo que me estoy quedando corto. Ese es el carácter de Dios. Siempre cuidan dejando un remanente, porque al final de cuentas el plan de Dios se va a llevar a cabo. Y en Apocalipsis tú y yo conocemos la historia. Amén. Entonces ese es nuestro Dios. Eso es un Dios que prevalece. Entonces eso es lo primero que quiero que veamos, el carácter de Dios. Dios dando su merecido al pecador y rescatando a los justos. Ahora, yo te tengo que preguntar una cosa. Fíjese cómo contesta, porque si contesta mal lo voy a regresar al discipulado. ¿Quiénes son los justos? Somos justos. Todos somos justos. ¿Todos somos justos? ¿Quiénes son los justos? Los que han creído en Jesucristo. Los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. La justicia de Dios se le da a ese hombre o esa mujer pecador que creyó en Jesús. Amén. Y Dios rescata. Eso es redimir. La palabra redimir, te lo he enseñado, es rescatar. Pero lo segundo es una doctrina que se llama la doctrina de la inminencia. Di conmigo, inminencia. ¿Qué significa algo? Que que nadie sabe cuándo va a suceder. Que puede suceder mañana, que puede suceder en 2 años, en 5 años. Nadie sabe. ¿Alguien sabe, dice la Biblia? Nadie sabe. Solamente el Padre sabe. El rapto va a ser inminente. Vamos a estar de repente, por eso hasta ha habido películas, ¿no?
que quieren dar una idea de lo que va a suceder. Yo me encanta porque el domingo que Pastor compartió acerca de Israel, ¿verdad? De cómo Israel tenía que volver y cómo a partir del año 1948 que Israel, eso nos dice algo, hermanos. Pero Cristo puede volver en cualquier momento. A diferencia de la segunda venida, que sí hay señales, en el rapto no los hay. ¿Por qué digo que la segunda venida sí hay señales? Porque cuando venga la gran tribulación, el libro de Joel nos dice, y Mateo 24 nos dice, que se va a caer, va a pasar todo lo que está la gente ahora en Facebook, la luna, las estrellas, todo eso, la destrucción de este mundo. Y entonces, ¿qué viene? Cristo viene. ¿Te das cuenta cómo la Biblia sí nos dice cosas que van a pasar? Pero en el rapto no. Por eso debemos de estar alertas, por eso debemos de animarnos, por eso debemos de hacer lo que debemos de hacer como iglesia. Porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero Cristo viene. Amén. Se va a quedar la ropa, ¿verdad? Así que, y que no se quede nadie de aquí. Dice el Apocalipsis, y esta es otra parte con la que estoy terminando. Otra razón por la que nosotros no creemos que la iglesia va a pasar la tribulación es porque no lo vemos. En la profecía apocalíptica, vaya conmigo al libro de Apocalipsis. En los primeros del capítulo 1, Apocalipsis es Juan que está recibiendo una visión, ¿ok? De parte del Señor, de lo que va a suceder. Es apocalíptica porque se le quitó la venda. Él vio esta revelación que dio Jesucristo. ¿Para qué? Dice el capítulo 1, versículo 1, para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Y Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Amado, de Apocalipsis 1, Apocalipsis 3, la palabra iglesia aparece 19 veces. Pero después, desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis ¿qué es? ¿19? Te digo ahorita. Es 19. No aparece la palabra iglesia. Quiero que lea conmigo Apocalipsis 2:7. Dice, está arriba, no sé si está muy chiquito. El que tiene oído, oiga, ¿qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11 dice otra vez, el que tiene oído, oiga lo que ¿qué? El versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que ¿qué? ¿Qué es lo que aquí el Espíritu dice a quién? A la iglesia. Capítulo 13 dice, y le adoraron y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Y la iglesia? ¿Por qué no está la iglesia? Porque está con el Señor. Amén. ¿Dónde está la iglesia? Con el Señor. Así que, amados, Cristo viene. Mira, el punto principal de todo esto es la segunda venida de Cristo. Cristo viene, amén. Vamos a estar con Él por la eternidad, amén. Pero Dios no creó la iglesia para ira. Dios la salvó de esa ira. Amén. Así que tú y yo podemos tener la esperanza
de que Cristo viene, de que estaremos con Él. Eso es algo que tú sabías. Antes de que nosotros te enseñáramos de los últimos días, tú tenías esa esperanza de la vida eterna. Lo único que estamos haciendo en esta serie de los últimos días es enseñarte con la palabra de Dios como creemos que va a ser. Mira, si no es así, hermano, y si nos equivocamos nosotros, Dios no se equivoca. Cristo viene, amén, y vamos a estar con Cristo por la eternidad. Y ese es el punto. Cristo viene. Entonces, ¿por qué creemos que el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes? El rapto es ¿quién? Los santos yendo ¿a dónde? Al cielo. El rapto, Cristo viene por su iglesia. La segunda venida es Cristo viene con su iglesia. ¿En el rapto el mundo es juzgado? No. En un abrir y cerrar de ojos dice la palabra. Pero en la segunda venida, ¿qué es juzgada? La tierra es juzgada. El rapto es inminente, nadie sabe, en cualquier momento puede pasar, pero en la segunda venida no lo es. ¿A quién afecta el rapto, iglesia? A los creyentes. ¿Y la segunda venida? A todo el mundo. Antes del día de la ira y el otro es cuando termina el día de la ira. En el rapto no hay referencias a Satanás, pero en la segunda venida Satanás está atado. En el rapto Cristo viene en el aire, en la segunda venida Cristo viene a la tierra y eso se va a cumplir, es una profecía que hay de esto, hermano. Él viene por su novia y Él viene con su esposa. ¿Quiénes verán a Cristo solamente en el rapto? Solamente los creyentes. Pero entonces cuando Cristo venga en su segunda venida todo el mundo lo verá. Cuando viene el rapto sabemos que la tribulación va a comenzar. Cuando viene la segunda venida sabemos que el milenio va a comenzar. Ponte de pie, iglesia, por favor. Di conmigo, Cristo viene. Apocalipsis 22 habla de la segunda venida, pero te lo quiero compartir, iglesia, para que cobres ánimo. Y también te lo quiero compartir porque yo no sé si aquí haya acaso alguien que todavía no ha entendido el Evangelio de Cristo. Amado, todo lo que te prediqué está en la Biblia. Y si acaso hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, si no ha creído y no ha rendido su vida a Cristo como Salvador y Señor, amado, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. ¿De qué sirve saber todo esto, iglesia, si no le estamos compartiendo a la gente? Si no estamos orando por las personas. Si algo debe de mover esta serie, estas enseñanzas, no es hacer cabezones teológicos y andar argumentando con otros, tú estás bien, tú estás mal. Mira, iglesia, si esto no funciona, vamos a seguir igual. Y un día Cristo va a venir y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Yo el miércoles le decía a los hermanos, abran su libro otra vez y apunten el nombre de 7 personas por las que se comprometen a orar para que Dios les abra puertas para que prediquen el Evangelio. Iglesia, no te pierdas en los detalles. Yo estoy seguro que Dios quiso traer esta serie a esta iglesia para poner un fuego en nuestro corazón y compartir con las personas de Cristo. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Compárteles. No le hace que no vengan a la iglesia. El fin no es puente de vida. El fin es el reino de Dios, la salvación de las almas. Amén.
Tú compárteles. La gente necesita saber de Cristo. Dice Apocalipsis 22. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Cierra tus ojos, quiero que pienses en tu familia, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. Dice, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. Y dice el Señor, el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Amados, si tú no estás en Cristo, yo te urjo con todo el amor del mundo, ven a Cristo Jesús. Ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón. Y dile, Señor, yo me la he estado jugando. Necesito de ti. Yo no quiero pasar ese día. Perdona mis pecados, dame vida eterna. Límpiame, rescátame. Iglesia, y si tú estás en Cristo, amigo, amado, pídele al Señor. Pídele al Señor que te dé un fuego por compartir con otros. Acércate con el que estás al lado y ora por él. Ora por él. Acércate y ora por esa persona. Yo voy a orar por ti, pero tú ora por la persona que tienes a un lado. Para que Dios les dé un deseo de compartir, para que si no conoce a Cristo, lo conozca el día de hoy. Ora por alguien que tienes al lado. Ora, iglesia.